había muchísima expectativa, de hecho la noticia llegó tarde a la noche, mucha expectativa dentro del mercado financiero, ¿no? Y muchas veces uno piensa y dice, bueno, ¿será para ellos muy importante? Para uno, ¿en qué nos repercute o por qué es tan beneficioso, entre comillas? Está Nico con todas estas respuestas para explicarnos por qué la Argentina hoy tiene esta categorización de ser un mercado emergente. ¿Cómo te va, Nico? Buenas noches, Dolores, ¿cómo estás? Bien, bueno. Bueno, lo que sucedió es que esta recategorización trae buenas expectativas en términos de lo que es el mercado de capitales, pero si querés te explico un poquito qué significa ser mercado emergente. Suponete que nosotros tenemos un fondo, La Nación Más, que es un fondo de inversión, y en el año tuvimos un rendimiento del 15%. Sí. ¿Cómo sabemos si ese rendimiento fue bueno o malo? Tenemos que saberlo en función de un índice de referencia, de una referencia, o como llaman los americanos, un benchmark, que es un índice de referencia. Bueno, hay consultoras que confeccionan estos índices de referencia. Morgan Stanley Capital International es justamente una de las consultoras más miradas de todas y las que tienen los índices que siguen los fondos como una inversión más importantes. Entonces, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que es tan conocido, o el Dow Jones Industrial, también son índices de referencia para saber si el rendimiento que tuvo un determinado fondo común de inversión o un inversor individual es bueno o malo en función de cómo le fue al resto del mercado. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque el índice de fondos, mejor dicho, de mercados emergentes, el MSCI, es el más mirado de todos. Entonces, la Argentina estaba fuera de ese índice. La Argentina como país, como economía y sus acciones y sus bonos, estaban fuera de este índice hace 9 años. Y ahora, al volver, eso habilita inversiones, siempre hablando de inversiones financieras o especulativas, mediante dos caminos distintos. Uno es un camino compulsivo. ¿Por qué? Porque los fondos que siguen a este índice, al agregarse a Argentina, que se van a agregar acciones de empresas argentinas, tienen que inmediatamente, obligatoriamente, comprar estas acciones de las empresas argentinas para poder seguir replicando a ese índice. A ver, y esto es lo más importante de todo, digamos, esta es la repercusión real, que es que estos fondos de inversión deberán invertir necesariamente en la Argentina un porcentaje de aquello que invierten en otros países. Exactamente, van a tener que hacerlo sí o sí para seguir replicando al índice de referencia, si no quedarían desfasados con el índice. Entonces, si después el índice tiene un rendimiento del 10% y ellos no compraron los papeles argentinos para poner en su propio fondo, van a tener un rendimiento menor que al índice y los inversores lo pueden penalizar con eso, ¿no? ¿Esto repercute en cuántos millones de dólares de inversión? Bueno, se habla de entre 3.800 y 7.000 millones de dólares, pero son cálculos no tan finos, digamos, o sea, ¿no? Estimados. Estimados, y no es inversión extranjera directa, eso es importante tenerlo en cuenta, no es inversión dólares que van a llegar a la Argentina para poner fábricas o para crear empleos, sino que van a ser más que nada inversiones que se van a dar en la parte accionaria mediante la compra de... O sea, compra de títulos, compra de acciones. Sí, acciones ADR que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, pero también bonos, obligaciones negociables de empresa. Entonces lo que se dice es que va a favorecer la financiación en un mercado de capitales relativamente pequeño como es el nuestro a nivel internacional, incluso latinoamericano, y eso puede de alguna manera generar mejores condiciones, ¿no? Bueno, a ver, hablando de condiciones, y sabemos que la economía se basa fundamentalmente en la confianza, esto puede ser, ¿no?, un envión de confianza en una semana muy compleja, con cambios en el gabinete, con Caputo al frente del Banco Central, con un dólar que había que manejarlo, pese a que ya sabemos que está más cerca de lo que nos decía Nico que otra cosa, pero que la realidad es que no soportaba ya más días de muchísima volatilidad. ¿Esto ayuda en este contexto? Sí, seguro que ayuda, pero al igual que cuando hablamos del préstamo del Fondo Monetario Internacional, decíamos que es verdad que esos dólares que ingresan ahora, que estarían entrando el viernes, mediante unas transferencias internacionales, van a estar acreditándose el viernes y ya se van a empezar a subastar a 100 millones de dólares por día. Sí. A través del Banco Nación se van a vender 100 millones de dólares por día al cierre del mercado. Hoy de hecho se vendieron ya, pero sin que ingresen los del Fondo Monetario Internacional. ¿Se vendió alguna cotización más baja? Sí, más o menos entre 5 y 10 centavos más abajo que el cierre de ese día. Pero así como decíamos el Fondo Monetario Internacional, esta recategorización a mercado emergente también trae ciertas obligaciones, porque justamente hubo una advertencia de la gente que confecciona este índice diciendo que ellos se guardan el derecho de volvernos a bajar de categoría si ven que desde el gobierno se imponen algún tipo de medidas
que no van en línea con esto, que sería más que nada control de capitales internacionales, cobrar algún tipo de impuestos a los capitales especulativos de corto plazo, con lo cual también de alguna manera limita al gobierno con respecto a determinadas políticas que podría llegar a tener que tomar en algún momento. Bueno, pero el beneficio de esta nueva categorización es mayor que las limitaciones que puede plantear esta legislación, digamos, esta imposición por parte de la categorización. Y más que nada porque también lo habíamos dicho en su momento con el Fondo Monetario Internacional, se entiende que las políticas, o mejor dicho, la visión económica que tiene este gobierno está muy alineada con esa visión internacional. Entonces no hay un trade-off, no hay un costo muy importante, sino que bueno, es lo que igual nosotros pensamos que hay que hacer, ¿no? Bueno, Nico, uno de los grandes o de las grandes preocupaciones eran las famosas LEBACs, esta renovación de las LEBACs que tenían una tasa del 40%, que finalmente fueron renovadas al 47%. Exacto. Pero ¿cuál es la intención o qué es lo que se busca? Bueno, yo creo que la primera parte de la corrida cambiaria tomó medio por sorpresa al gobierno, ¿no? Pero el segundo tramo fue más bien deseado por el gobierno en términos que se dio cuenta que podía beneficiarse. Hace poco el nuevo presidente del Banco Central, Caputo, dijo que esta devaluación es lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? Y a eso lo que se refiere es que la deuda de LEBACs que existía, que el Banco Central de alguna manera había tomado, era una deuda en pesos de corto plazo que había crecido hasta niveles muy importantes. Entonces, como esa deuda está en pesos y es de corto plazo, y vos para pagar esas deudas tenés un stock de dólares, al devaluarse el peso, al revaluarse el dólar, esa deuda entonces se va licuando en dólares. Y de hecho, ahí tenemos en la placa, hoy esa deuda es de 42.781 millones de dólares, que es un 34% menos de lo que era a principio de año. O sea que la deuda de repente mágicamente se redujo un 34%. Eso quiere decir que se licúan las deudas en pesos que había contraído el gobierno, ¿no? El dato de la semana. Bueno, el dato de la semana tiene que ver con 0,36% o 36 basis points, como le dicen los mercados financieros. Es el diferencial entre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 2 años, que está en 2,54% anual, y de 10 años, que está en 2,9% anual. Para mí es japonés. Resumime en 2 frases. Sí, esto es muy importante porque es una medida que se usa mucho para tratar de determinar si se viene una crisis financiera o no, ¿no? Entonces, lo que se dice es que cuando se viene una crisis financiera, los rendimientos de corto plazo son igual o incluso pueden ser superiores que los rendimientos de largo plazo. ¿Por qué? Porque los inversores estiman que el riesgo está en el corto plazo, es inminente. Entonces esta brecha que se está cada vez haciendo más chica, de alguna manera es para monitorearla y seguirla de cerca, porque si en algún momento vemos que los bonos de 2 años de Estados Unidos rinden lo mismo que los bonos de 10 años de Estados Unidos, quiere decir que el mercado está pensando que hay una crisis en Estados Unidos que podría pasar en algún momento cercano. Por eso es un indicador que hay que seguirlo de cerca, ¿no? Gracias, Nico, genio. Por favor. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar del otro lado. Nos despedimos, nos reencontramos el jueves que viene en vivo aquí en Destino. ¿Hacia dónde vamos?